Muy buenas tardes. Aquí desde Decatur, Alabama, este es Jorge Solórzano en un espacio más de Horizonte Informativo, un programa de actualidad para la comunidad hispana, una revisión analítica y a profundidad de lo que está pasando y nos afecta, noticias migratorias, el panorama político, impuestos, acontecimientos cercanos y en el Estado. Estos son los titulares para hoy, martes 5 de diciembre del año 2023. Esta semana se dio una inusitada e histórica destitución de un congresista republicano, George Santos, acusado de fraudes y de más de 23 delitos en el estado de Nueva York. Hay un conflicto en Nicaragua tras el triunfo de la representante de ese país como Miss Universo. Ahora resulta que la alegría original se está convirtiendo en una amarga discusión política debido a las inclinaciones partidistas de la reina de belleza. Alertan de un posible peligro constitucional acá en Estados Unidos debido a las inclinaciones y posiciones extremas partidistas del actual presidente del Congreso, Mike Johnson, un devoto partidario del expresidente Donald Trump. Vamos a hablar sobre el conflicto de Israel y Hamas y acerca de las perspectivas y tras la liberación en la semana pasada de más de 110 rehenes por parte de Hamas tras un cese al fuego temporal pactado entre las partes. Luego, el expresidente Donald Trump sufrió el pasado viernes una doble derrota judicial luego de que sus reclamos de inmunidad absoluta y total ante los juicios que se les siguen, tanto penales como civiles, sus reclamos de inmunidad absoluta fueron completamente desestimados por los tribunales y las cortes penales en Estados Unidos. Esto es Horizonte Informativo, como decíamos, un programa que pretende informar y educar, ir más allá de la noticia, para que el oyente tenga las bases para poder dar una opinión informada acerca de lo que es relevante, darle a la gente las respuestas a las preguntas de el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué de las noticias. Y pasamos al detalle. Ahora, se acabaron las mentiras. George Santos, un congresista republicano electo el año pasado de manera sorpresiva por el estado de Nueva York, fue finalmente destituido en el Congreso luego de una tercera votación para destituirlo del puesto. El reinado de Santos, por llamarlo de alguna manera, tuvo una breve y escandalosa duración. Él asumió en enero pasado, pero nomás asumió el puesto se estalló el escándalo. Se descubrió que el hombre, un joven hijo de inmigrantes, había mentido escandalosamente en su currículum durante la campaña. Nomás entrar se descubrió que todo lo que él había dicho durante su campaña electoral era falso. Él había jurado que él había sido que había trabajado para la prestigiosa firma Norman Sachs, donde ni siquiera lo conocen. Había dicho que había sido estudiante de algunas universidades prestigiosas, donde nunca fue estudiante, donde nunca se graduó. Además, había dicho que su madre había muerto en el atentado de las Torres Gemelas en el 2001, y resulta que su madre, en paz descanse, ni siquiera estaba aquí en Estados Unidos el día que ocurrió el atentado terrorista. Además, se le vinculó a estafas. Se denunció que el hombre se había apropiado de unos dineros de una caridad que se estaba recogiendo para pagarle una operación muy costosa al perro guía de un veterano de guerra. Entonces, supuestamente esta caridad estaba siendo realizada por George Santos. Él recogió el dinero y él dispuso de él también, sin dárselo al perrito. Además, poco después de subir, también se tuvo que declarar culpable de una denuncia en Brasil por fraude con cheques. Aparentemente, George Santos emitió cheques de una cuenta que no eran suyos, cheques sin fondos, y como parte de una negociación con la fiscalía para dictar una sentencia más dura, se declaró culpable y le dieron simplemente una ejecución condicional de la pena, con lo cual
el hombre es en realidad ahorita un hombre libre en Brasil, pero supuestamente no puede volver a delinquir. Lo que aparentemente no está cumpliendo aquí en Estados Unidos. La Fiscalía de Nueva York abrió una acusación penal y tiene 23 cargos penales contra él por estafa, falsificación de documentos, mentira por correo, por fraudes que hizo durante su campaña electoral para elegirse como representante por el estado de Nueva York. Todos estos escándalos habían sido lo suficientemente fuertes como para que la bancada republicana, que necesita desesperadamente sus votos porque los republicanos tienen una mínima mayoría, son solo cinco legisladores los que tienen ellos más que los demócratas. Entonces el voto de todos ellos cuenta, entonces por eso no habían querido destituirlo. No obstante, hace 15 días un comité de ética del Congreso emitió un informe verdaderamente aplastante y apabullador en contra de Santos, porque no solo indagó las acusaciones penales que tiene Nueva York, sino que incluyó otros detalles que no se conocían, como por ejemplo que después de ser acusado penalmente por estafa, por fraude, por robo, por etcétera, él continuó siguió las andadas y de los fondos de campaña aprovechó los fondos de campaña para gastos personales, y no solo gastos personales, sino que también utilizó las tarjetas de crédito de las personas que donaron a su campaña para hacerse compras personales, bolsos, inyectarse Botox y pagar una cuenta de OnlyFans en un servicio que no se sabe si era exactamente ilícito o pornográfico, pero bueno, pero ya está. Ya después de eso, esta fue la gota que derramó el vaso y por fin el congresista fue destituido el pasado viernes en un voto verdaderamente histórico, porque es el sexto congresista en toda la historia de Estados Unidos que es destituido de su puesto y es el único que ha sido destituido sin que haya sido ¿cómo se llama? Condenado penalmente por ningún delito. Bueno, eso o por insurrección. Entonces, de los 6, 4 fueron destituidos por participar en la insurrección durante la Guerra Civil de 1856, para que veamos lo que es el antecedente. Y de allí pasamos a la disputa entre la Bella y el Bestia en Nicaragua. Después, lo que debería ser una alegría nacional y latinoamericana a raíz del triunfo de la reina belleza Shenis Palacios, que se coronó este año como Miss Universo, la alegría se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para la dictadura del presidente Daniel Ortega, quien después de elogiar a Shenis Palacios, ahorita ya aparentemente no es del todo su grado, e incluso hay algunas personas que están advirtiendo del posible peligro para la reina de belleza en caso que regrese a Nicaragua. Hasta el momento y después del triunfo, ella todavía no ha puesto un pie en su país, pero si por la víspera se saca el día, en la de menos debería pensarlo 2 veces antes de regresar a Nicaragua, porque el presidente Ortega y sus lacayos iniciaron un proceso penal contra la actual directora del concurso Miss Universo en Nicaragua, una muchacha que se llama Karen Celebetti, quien también había sido candidata a Miss Nicaragua y que maneja el concurso en ese país desde el 2001. El régimen de Ortega la está acusando a ella de traición, de subversión, porque se descubrió hace poquito, bueno, eso es porque lo que detonó la tormenta. Se descubrió hace poquito que la actual Miss Universo Shenis Palacios en el 2018 participó en una sublevación, en una manifestación popular contra el expresidente Ortega, y entonces hay fotografías de ella participando en las marchas. Entonces ahora la acusación contra los organizadores de Miss Universo en Nicaragua es que a propósito están eligiendo a reinas de belleza opuestas al régimen en un intento de desestabilizar a la dictadura y promover a la oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que recordar que lamentablemente
Esos delirios persecutorios de Nicaragua, del gobierno de Ortega, son corrientes. Ya el año pasado, Ortega y su grupo arrestó, deportó y expulsó del país a cientos de opositores, incluyendo líderes religiosos, sacerdotes católicos, acusándolos de traición a la patria, e incluso a muchos de los expulsados tomaron la decisión todavía más drástica de eliminar la ciudadanía nicaragüense, algo que no sé, que nadie sabía que en ese momento se podía hacer porque la Constitución no lo autoriza, pero aún así ellos decidieron eliminar la ciudadanía nicaragüense a cientos de personas, y los que no quisieron ser deportados, los que se negaron a salir del país, en este momento están en prisión en condiciones verdaderamente alarmantes, según denuncian los organismos defensores de los derechos humanos. Recordemos que el presidente Ortega, quien ya había sido un dictador durante la década de los 80, se erigió como una minoría de votos con el 35% de los votos en el 2007, y desde entonces ha manipulado la Constitución, ha manipulado el Parlamento, reformando la Constitución para permitirse a sí mismo ser reelegido constantemente una y otra vez, utilizando el aparato de poder del Estado para arrestar, expulsar y perseguir a cualquier opositor, a cualquier dirigente que se le plante en las elecciones, para así no poder reelegirse indefinidamente sin ninguna oposición. Y mientras eso continúa, sigue amarrando más y más poder, a tal punto de que en las últimas elecciones, para evitar que nadie le hiciera sombra y para que no tuviera ni siquiera dentro de su partido a alguien que le pudiera contestar ni disputar su liderazgo, ahorita la actual vicepresidenta de Nicaragua es su esposa, Rosario Murillo. O sea, entonces, hablemos de nepotismo. Y siguiendo con tendencias peligrosas, aquí en Estados Unidos algunos sectores están en este momento cuestionando y preguntándose qué es lo que podría pasar en las próximas elecciones del año 2024, a raíz de la persona que tenemos en este momento como presidente de la Cámara Baja del Congreso, el famoso Mike Johnson, el representante por el Partido Republicano. Que Mike Johnson no solo es un acérrimo partidario del expresidente Donald Trump, sino que en el pasado, y especialmente en las elecciones del 2020, cumplió unos papeles verdaderamente peligrosos y que hacen cuestionar la vocación democrática y civilista de este legislador, quien en este momento es el segundo en la línea de sucesión presidencial dentro de Estados Unidos. Mike Johnson va a cumplir una función vital en las próximas elecciones. Recordemos que aquí en Estados Unidos, después de que se han emitido los votos electorales, el Congreso es el que tiene que certificarlos, y él va a ser el presidente. Él va a ser, a menos que algo malo ocurra aquí, entonces él va a ser el presidente de la Cámara Baja, y podría verdaderamente influir de manera negativa en el proceso electoral. ¿Y por qué hablamos de o por qué suponemos que puede ser una influencia negativa? Porque en el 2020 Mike Johnson fue uno de los impulsores de lo que algunos llaman la gran mentira. Toda esta versión de que habla de un supuesto fraude gigantesco y a gran escala para revertir los votos electorales y dar el triunfo a Joe Biden, que por cierto, se le llama gran mentira porque simplemente ninguno de los componentes o de las denuncias que se han hecho ha podido ser verificado de ninguna manera. O sea, en su momento, en la campaña de Trump planteó 63 acusaciones penales en las cortes. Todas fueron desestimadas por falta de prueba, porque sencillamente estaban basadas en conjeturas, en habladurías, en chismes, en mentiras y sin ningún hecho comprobado. Entonces, pero aún así, eso no ha impedido que Mike Johnson y
toda una gran cantidad de líderes del Partido Republicano siguen hablando acerca de este supuesto robo, e incluso Mike Johnson en las elecciones no solo votó en contra de certificar los resultados electorales, porque él estaba él es de la tesis de que el Congreso tiene el poder para ignorar el voto de la mayoría de la población en el país e imponer su propio criterio por encima del de los votantes. Entonces, él quería revertir los resultados de las elecciones, e incluso lideró una iniciativa legal presentada ante la Corte Suprema de Justicia y firmada por otros 146 representantes republicanos, hablando acerca de todas estas supuestas mentiras, todas estas falsedades que nunca se han podido comprobar. Entonces, en estos momentos se cuestiona muy seriamente qué es lo que puede hacer y el actual presidente de la Cámara Baja en caso de que haya cualquier índice de duda en las próximas elecciones, que incluso si nos vamos a los planes que ya tiene la campaña de Trump en un proyecto denunciado por el periódico New York Times llamado 2025, donde Trump está hablando desde ya de hablar de fraude, aunque no haya ninguna evidencia de fraude, pero quiere volver a sentar dudas y cuestionamientos en torno a la legitimidad no solo de los resultados de las próximas elecciones en caso de que él pierda, sino que también de cuestionar todo el sistema legal, judicial de este país, para así tener bases para poder legislar por decreto a como están planteando él y sus seguidores. Ok, y luego vamos a seguir con las noticias negativas, pero esta es a nivel internacional. En Israel, la semana pasada concluyó una pausa demasiado corta en el conflicto entre Israel y Hamas. Durante 7 días tuvo Israel y Hamas, lograron pautar diversos ceses al fuego para intercambiar prisioneros por parte de Israel por rehenes que tenía Hamas en su poder desde el ataque terrorista perpetrado el 5 de octubre de este año en suelo israelí. Durante esa pausa, Israel logró la liberación de 110 rehenes gracias a la intermediación de terceros países que negociaron con Hamas. Pero ya la pausa terminó, e incluso ya en los últimos días, y eso es la parte sumamente preocupante, en los últimos días de ese cese fuego, algunas personas estaban hablando de que Hamas estaba poniendo muchos peros y tratando de demorar las discusiones, porque Hamas estaba teniendo verdaderos problemas por encontrar a los rehenes que tienen su poder desde el 5 de octubre. Recordemos porque según las fuentes de inteligencia militar, todos estos rehenes están en posesión de diversos grupos pequeños, células independientes, sobre las cuales no tienen verdadero control y se manejan muy desconectadas unas de las otras. Entonces, en realidad, aunque supuestamente se habla de que Hamas tomó 240 rehenes, nadie sabe exactamente, ni siquiera los líderes de Hamas saben exactamente dónde están, ni quién los tiene, ni cómo acceder a ellos, lo cual pone en serias dudas la condición en la que se encuentran estas personas. Algo muy interesante es que la gran mayor parte de todas las personas que fueron liberadas durante estos cese al fuego fueron en su mayoría personas con doble nacionalidad, mujeres y niños. Actualmente Hamas mantiene en su poder a más de 120 soldados israelíes como rehenes, y se ha negado a intercambiarlos a ellos bajo ninguna condición, lo cual es contradictorio porque Israel sí ha cedido a liberar militantes del grupo terrorista en las negociaciones. Pero bueno, después de que el cese al fuego
Este término, Israel ha iniciado una nueva ofensiva militar, esta vez más fuerte, más precisa, con botas en tierra, casa por casa, dentro de todo el territorio de la Franja de Gaza, que ahí en este momento los habitantes de la franja se quejan de que no existe ningún lugar seguro, porque Israel al puro principio le ordenó a toda la población que se moviera hacia el sector sur de la franja, porque supuestamente iba a ser territorio seguro. En este momento las secciones militares de Israel también se están trasladando a la zona sur, entonces ya la población de Gaza no tiene a dónde huir para evitar ser víctimas de este conflicto armado. Todavía en este momento se está hablando de que estas acciones han dejado por lo menos 16.000 muertos en la franja de Gaza. Eso, además de los 1.400 israelíes que murieron el 5 de octubre. Para los que no saben de dónde viene todo este conflicto, un pequeño antecedente. En 1994, después de 40 años de guerra entre la población árabe y palestinos, hubo una gran esperanza para la paz, porque se logró se firmó un acuerdo de paz entre lo que era en ese momento el principal grupo que se llama de palestinos, liderado por Yasser Arafat, y el gobierno israelí del primer ministro que se llama Shimon Peres, y el presidente Yitzhak Rabin. En este acuerdo cesaron hostilidades y decidieron crear lo que se iba a llamar en ese momento una autonomía palestina, con la esperanza de convertir esa autonomía en un Estado. Entonces, la autonomía palestina tenía dos territorios, la Franja de Gaza y lo que es Cisjordania, donde iban a manejarse de manera independiente, con la esperanza de eventualmente convertirse en un país. El proceso de paz, lamentablemente, fue frustrado por varios atentados terroristas perpetrados por extremistas palestinos que no estaban de acuerdo con las negociaciones de paz, y que dieron al traste con todo el proceso. A raíz de eso, en Israel, lamentablemente, los defensores de las negociaciones de paz han ido perdiendo terreno frente a los grupos más radicales israelíes, que no quieren de todo ceder el control que tienen sobre los territorios palestinos ni sobre la población palestina. De ahí que ahorita tenemos en este momento al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien es un abierto opositor a todo el proceso de paz, y que, según los detractores de él mismo en Israel, donde él afronta un montón de denuncias penales por abuso de poder, donde se le está denunciando por haber intentado reformar la Constitución para agrandar su poder, donde se le acusa de haber impulsado precisamente el fortalecimiento de Hamas en la Franja de Gaza como una excusa para continuar justificando sus posiciones extremas. Bueno, pero el hombre se había afirmado en el poder a raíz de todo este malestar y desconfianza mutua entre los israelíes y los palestinos. El grupo Hamas ganó en el 2007 las elecciones dentro de la Franja de Gaza, y desde entonces mató y expulsó a cualquier otra persona que se les opusiera, y ya no se han vuelto a realizar elecciones en el 2007 en ese grupo, en ese sector. Entonces, bueno, ahí estamos con este conflicto donde las esperanzas de paz son en ese momento casi nulas, porque el gobierno de Israel ahorita lo único que está hablando es de vengarse del grupo Hamas y de la erradicación total de la organización terrorista a raíz del ataque del 5 de octubre. Bueno, pasamos a las noticias de Trump de todas las semanas. Entonces, siguiendo con los interminables conflictos legales del expresidente Donald Trump, el viernes pasado el exmandatario tuvo una doble derrota judicial sumamente contundente, todas relacionadas con el mismo tema, sobre su inmunidad como expresidente para enfrentar procesos civiles o procesos penales. La primera derrota
estuvo a cargo de la jueza Tanya Chutkan, quien es la que preside la acusación penal en Washington, D.C. contra Nueva York por interferencia electoral. Ante esta jueza, los abogados de Trump habían afirmado de que el expresidente es como todos los hechos que están siendo denunciados en Washington, D.C. ocurrieron cuando él era presidente, que su inmunidad presidencial lo protegía de ser acusado por cualquier cosa que hubiese hecho siendo el presidente de Estados Unidos. La jueza rechazó ese alegato y ahorita vamos a entrar en detalle sobre eso. Y además, una corte de apelaciones también de Washington, D.C., cual que se llama, descartó esos mismos alegatos ante toda una serie de demandas civiles que se están planteando contra el expresidente y que están congeladas por los incidentes del 6 de enero del 2006. Entonces, perdón, 2006, del 2021. Entonces, primero vamos con la decisión de la jueza Chutkan, que es la más contundente de todas. Ella básicamente en su dictamen resolvió que el expresidente, incluso que un presidente, sea Trump o cualquier otra, no tiene una inmunidad 24 horas al día, 7 días a la semana durante el ejercicio de su función. Esa inmunidad solamente cubre los hechos, acciones o declaraciones del presidente en su función como presidente de Estados Unidos. Eso no exime a una persona que sea presidente del país, sea Donald Trump, sea Joe Biden, sea Ronald Reagan, sea Bill Clinton. Eso no los exime de ser acusados de delitos penales porque por conductas que no sean parte de sus acciones como presidente. Entonces lo que ellos están diciendo es que todos los hechos por los que se acusa al expresidente Donald Trump relativos a la interferencia durante las elecciones de 2021 tienen que ver con su función como candidato presidencial por el Partido Republicano, en otras palabras, por acciones privadas de él, que aunque fuera presidente en ese momento, él era candidato, y como candidato presidencial de un partido, él se considera una persona particular, y eso no, y todo lo que él haya dicho y hecho como candidato no está cubierto por inmunidad presidencial. Y un alegato similar tuvo también la Corte de Apelaciones, porque la Corte de Apelaciones de Washington, D.C. tiene en este momento 5 o 10 demandas judiciales de guardas del Congreso, exguardas del Congreso y policías de Washington, D.C. que están acusando civilmente al expresidente por toda la violencia y por las lesiones que sufrieron durante el ataque al Congreso durante el 6 de enero del 2021. Todas esas demandas estaban siendo congeladas a la espera de la decisión de si podían o no ser presentadas, o si, como alegaban los abogados defensores de Trump era inmune a estas demandas por ser presidente. Entonces, ya tras la decisión del viernes, todas estas demandas civiles pueden seguir su curso, y entonces en cualquier momento vamos a tener más detalles acerca de qué es lo que va a pasar con estas nuevas acusaciones civiles que se van a sumar a las 5 que ya tiene el expresidente Trump, incluyendo la que sufre en estos momentos en Nueva York, donde puede ser multado, donde ya fue declarado culpable. Bueno, no es culpable, la palabra correcta es responsable económicamente, y los jueces están definiendo a ver si le imponen una sanción de solo $250 millones o si lo multan con más dinero por cometer estafas fiscales y de seguro contra el gobierno de Nueva York y el gobierno federal. Después, ok. Y la última gran mala noticia contra el presidente Trump es que una corte de apelaciones en Nueva York le volvió a poner el bozal y le está limitando lo que puede decir en el juicio civil que se le sigue en Nueva York por estafa
por estafa fiscal y estafa de seguros. Ahora, el expresidente Trump, que bueno, que ya anunció que va a apelar esa decisión, está limitado y no puede volver a criticar al juez, ni a sus asistentes, ni a testigos, ni a personal de la fiscalía, ni a personal de la corte, mientras dure el juicio, que posiblemente algunos expertos dicen que podría terminar en las próximas 2 semanas. Y hoy es, hoy es 5 de diciembre, mañana se va a realizar el cuarto debate de precandidatos republicanos para definir la candidatura para las próximas elecciones. Hay 5 personas que califican para participar en el debate. Una de ellas es el expresidente Donald Trump, quien dice que no va a participar, igual que tampoco ha participado en ninguno de los otros 3 del debate. Lo interesante es que ya sus rivales, la cantidad de personas que le están disputando el puesto se está reduciendo. Ahorita solamente hay 4 personas que califican para ese debate, que han logrado el apoyo de electores y de financistas, que son el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la ex embajadora Nikki Haley, el ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, y el empresario Vivek Ramaswamy, que todos van a ver las caras mañana, en momentos en que la ex embajadora Nikki Haley se está perfilando como la segunda favorita. O sea, todavía está muy lejano en torno a Trump, pero está dejando muy por detrás a cualquier otro de sus contendores. Está superando a Ron DeSantis, está superando a Chris Christie, a Vivek Ramaswamy, lo cual está causando estragos dentro de la candidatura de Ron DeSantis, que se veía como el gran favorito y el sucesor político de Trump dentro del Partido Republicano, pero desde que comenzó su campaña ha ido retrocediendo, y mientras más habla, más apoyo pierde. Pero bueno, entonces, esto ha sido todo acá. Hoy 5 de diciembre de 2023, en este programa de Horizonte Informativo. En el micrófono les habla Jorge Solórzano, con mi buen amigo Raúl Gutiérrez en cabina. Acá desde Decatur, Alabama. Los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, a las 3 de la tarde, igual que siempre. Síganos en nuestra página de Facebook o en Radio Valedor, donde transmitimos en vivo, y donde está siempre la grabación de este programa, para que ustedes le sigan y hagan sus comentarios, que son siempre bienvenidos. Se despide Jorge Solórzano, muchas gracias, nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere. Desde la ciudad del Valle de las Hormigas, Huntsville, Alabama, tocando todos tus éxitos musicales. Perfecto. Ya me había pasado mucho. Tenía una nota. Sí, se fue. Me pasé un poquito. Pero faltó todavía. Sí, tenía una nota que quería comentar. No sé si viste el caso interesantísimo de este fulano, que en el 2021 se estaba muriendo. El hombre se estaba muriendo por cáncer y le dijo, y le confesó a su hija: mira, mi verdadero nombre no es este, mi nombre es este otro. Y la hija se metió en internet y se dio cuenta de que el papá era un fugitivo de la noticia de la justicia, que hace 50 y tantos años se robó $217,000 de un banco. Escuché eso, pero no lo entendí muy bien. El hombre cuando tenía 20 y tantos años, Sí. Él trabajaba como guardia de seguridad en un Ajá, banco. ya entendí. Entonces, un viernes, que era su cumpleaños, el tipo llegó, y también ese viernes creo que fue el alunizaje.